Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. El cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Caballero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web no solamente haces tu cita, sino que también ahí tienes todos los productos que utiliza Caballero Tramonte para mantener el pelo bellísimo. Además, Caballero cuenta con esa maquinita de ozono que reduce el tiempo del tinte del cabello. De 35 y 40 minutos lo ha reducido a apenas 10 minutos. En 10 minutos estás listo. Bueno, vámonos a Perú. Está con nosotros vía Skype el congresista Jorge del Castillo, congresista peruano. En Perú se han dado decisiones muy importantes que apoyan el regreso a la libertad y a la democracia en Venezuela. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gran gusto de saludarte a ti y a toda tu teleaudiencia, tanto de Estados Unidos como de Venezuela, que seguramente mucha gente te sigue, como siempre. Sí, y en el mundo entero, porque estamos en todas partes los venezolanos, Jorge. Y bueno, yo siempre tengo mucho que agradecerle a Perú, que ha sido quizás el país que mejor se ha portado con la cantidad de venezolanos que han tenido que emigrar buscando un mejor futuro. Así que gracias por eso, Jorge, porque yo sé que además el aporte que has hecho con respecto a eso, a que se tomen decisiones a nivel de inmigración con respecto a los venezolanos ha sido muy importante. Bueno, sí, gracias. Estamos realmente muy comprometidos con esta causa. Hace más de 5 años, tú lo sabes. Así es. Y seguimos permanentemente. Y ayer fue un hito muy importante, de gran trascendencia. Primero tuvimos una reunión en una plaza de Lima con ciudadanos venezolanos y peruanos, una muy buena concentración. Y de ahí una delegación nos fuimos a la Cancillería, que en el Perú se conoce como el Palacio de Torre Tagle. Entonces, allí tuvimos la oportunidad de entregar un memorial. Lo entregó Paulina Fachín en representación de la comunidad venezolana, y le acompañamos varios al vicecanciller peruano, justo en el momento que estaban reunidos los cancilleres. Y ese documento fue entregado a los cancilleres, y estoy seguro que se ha tomado muy en cuenta en las cosas que hemos hablado. 2 días antes en el Congreso ya había aprobado también una moción en el mismo sentido. Pero el acuerdo de los cancilleres latinoamericanos y Canadá, al final se reunieron 17 en Lima, muy importante. No firmaron la totalidad, pero firmó la gran mayoría. Pero el hecho que hayan estado ya es de enorme importancia. Fue inclusive más allá de nuestras propias expectativas, porque es la condena al régimen dictatorial, es el desconocimiento de las elecciones fraudulentas, el desconocimiento de esta farsa de Asamblea Constituyente, la reafirmación del valor de la Asamblea Nacional, inclusive la exhortación a la no venta de armas y el no apoyo al gobierno dictatorial de Venezuela en ningún ámbito internacional. Entonces, realmente fue una estupenda declaración y tengo que felicitar a nuestro canciller Ricardo Luna, como a los cancilleres que han visitado y que han tenido estas iniciativas, y la importancia de por vez primera alcanzar un consenso entre los diversos países, lo que nos garantiza que los siguientes pasos que se den puedan ser igualmente consensuados y por tanto mucho más contundentes contra la dictadura, que por más que esté en su etapa final es cuando se pone más peligroso que nunca. Entonces ahí estamos peleando desde todos los terrenos y espero que este proceso siga hasta que caiga la dictadura y se restaure la democracia plenamente en Venezuela. Jorge, eso que estamos al final de la dictadura, ¿cómo lo ves exactamente? Porque en Venezuela hay mucha preocupación por el tema de que la oposición ha aceptado ir a las elecciones de gobernadores, cuando se supone que no se debería legitimar el Consejo Nacional Electoral y no se debería legitimar tampoco la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ves eso? Bueno, pero tendrían que poner algunas condiciones previas, ¿no? No hay ninguna garantía
con ese Consejo Nacional Electoral, ninguna garantía. Van a hacer cualquier fraude, como ya lo han hecho. Lo último fue un fraude escandaloso. Entonces, dos sugerencias, si me permiten. Que la oposición democrática tome sus decisiones consensuadas. Creo que eso es muy importante, unitariamente. No hay que quebrar la unidad bajo ninguna condición. Y segundo, que tengan la inteligencia de poner las condiciones mínimas que se requieren para un proceso electoral que tenga ese nombre, ¿no? Y no una farsa que después el gobierno se lo pase encima. Primero, para no perder la elección, y si la pierden, bueno, les quitan las funciones de las autoridades, ya hemos visto. Esa película ya está repetida. Entonces, creo que hay que seguir actuando unitariamente. Yo entiendo que es difícil esta decisión, así, entregarse así nomás no es fácil, puede tener una visión de otros sectores que digan, oye, tanto peleamos y tantos muertos para esto, no puede ser. Entonces, pero a la vez tampoco hay que dejar espacio político, porque si esta gente se consolida. En todo caso, bueno, se consolida más de lo que podríamos estar consolidados, pero en el fondo, realmente la dictadura está en sus finales, está muy debilitada, se pone más violenta, pero está muy debilitada. Y el aislamiento internacional, principalmente a partir de lo de ayer, me parece que es sumamente sólido como posición de países y seguramente se sumarán de la Unión Europea y otros lugares en el mismo sentido. ¿Qué se puede lograr con esa? Y es bueno que lo aclares para la gente que a veces menosprecia la actuación y las posiciones internacionales como las que se han tomado en Perú. La declaración de Juan Manuel Santos, que me parece sumamente importante, el cambio radical que ha dado Juan Manuel Santos con respecto al gobierno de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La posición colombiana me parece muy interesante. No es fácil para Colombia, siendo un país limítrofe con Venezuela, ¿no? Sumarse a algunos países del Caribe, estar ahí presentes. Yo creo que es muy interesante. Yo dentro de poco quizás también podamos contar con Ecuador, aunque tiene un canciller superchavista, pero el presidente viene dando algunos giros importantes, ¿no? Así es que espero de que esto vaya sumando, no es un grupo cerrado, no pertenece a una organización que tenga tal o cual estatuto. Creo que la amplitud del grupo ayuda a eso, ha sido manejado muy inteligentemente y hay que seguir confiando en eso. Sí ayuda la cohesión internacional contra la dictadura, peor sería que la mayoría de países respaldaran a la dictadura. Eso sí sería sumamente grave. Menos mal que no es así y hay que seguir avanzando y creciendo para hacer sentir las medidas correspondientes. Por ejemplo, la participación de Canadá me parece valiosa, porque cuando en el Perú tuvimos que hacer el retorno a la democracia, Canadá jugó un rol sustancial en los diálogos, en las mesas de negociación que hubieron. Yo participé directamente en eso, así que puedo dar fe de cómo la democracia canadiense se la jugó a fondo el tema y con éxito. Entonces, bueno, hay que hacer votos para que esto siga adelante y seguir respaldando la opinión pública internacional. Y estamos nosotros en primera fila para ello. Te cuento, Patricia, que yo estoy viajando mañana a Colombia. Voy a un evento internacional, pero va a ser propicia la oportunidad para coordinar con el grupo de senadores colombianos que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Nosotros también nos vamos a adherir a esa denuncia, que ya está entregada. Vamos a poner los últimos acontecimientos, lo del fin de julio, en fin, los muertos del día de las elecciones, una cosa terrible, la defenestración de la fiscal y otros elementos que tenemos que poner. Pero estamos ampliándolo también, no solamente a Maduro, porque Maduro no es el único responsable de los crímenes de lesa humanidad que se están perpetrando en Venezuela. Diosdado Cabello, el ministro Reverol, el general Padrino. Estos son sujetos que tienen que, así como los genocidas de la antigua Yugoslavia han tenido que pasar por ese tribunal y ir a la cárcel, lo mismo pasará con ellos. No tengo ninguna duda que lo mismo pasará con ellos. Porque son gente que no solamente ha montado un gobierno dictatorial, sino es un gobierno además que está plagado de corrupción.
apenas caiga ya me estoy imaginando cómo van a salir, pero como flores las denuncias, por ejemplo, del caso Odebrecht, ¿no? En que toda la jerarquía, ya me imagino, deben estar metidas hasta el pescuezo en el tema. Y no solamente eso, narcotráfico, corrupción, narcotráfico, y dictadura, y violación de derechos humanos, con delitos de lesa humanidad. Yo creo que es una mezcla muy condenable y que nosotros no vamos a dejar de perseguir por ninguna razón y ser solidarios con el pueblo venezolano, al cual hemos acogido, como otros países en el Perú, con mucho cariño, con mucho aprecio, y se ha ganado la simpatía de la población peruana. Jorge, ¿qué va a pasar con el embajador venezolano en Perú, que ustedes han solicitado su expulsión del país? Sí, el Congreso de la República, por amplísima mayoría, bueno, se pusieron 9 comunistas. ¿Qué vamos a hacer? Siempre hay alguien que piensa distinto. Pero realmente el embajador Molero, creo que es un señor que además es un transgresor de los derechos humanos, que es una persona que desatiende a la propia comunidad venezolana y tiene algunos síntomas de prepotencia que no tenemos por qué soportarlos, y menos cuando Maduro, con el estilo procaz y grotesco que tiene, se permite insultar al presidente Kuczynski, que representa, personifica a la nación peruana, por tanto nos está agraviando a todos. Yo no soy del partido del presidente Kuczynski, pero siento como un agravio para todos la actitud de Maduro, que es inaceptable, y por tanto inaceptable también la presencia de su embajador. El Perú ha retirado definitivamente a su embajador de Caracas y esperemos que este señor sea declarado persona no grata y que se vaya del país. Mientras más pronto mejor. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias por tanto. Muchísimas gracias. No, un abrazo hasta todo momento, y hay que seguir en esta perseverancia. No es fácil, nos da una pena enorme las vidas sacrificadas, los jóvenes. La verdad que es para llorar esta situación, pero hay que mantenerse con coraje y interés. Muchas gracias. Así es, gracias. Gracias hay que darle de verdad a todo el pueblo peruano, como han sido con nosotros los venezolanos. Muchos venezolanos están viviendo esta tragedia de la mejor manera porque están en Perú y están trabajando, están con permisos de trabajo, están legales, no están perseguidos. Toda la vida vamos a estar agradecidos con el pueblo peruano. Bueno, me despido hasta mañana, no sin antes recordarle que en el momento de adquirir vehículo aquí en el sur de la Florida, visiten a Victory Motors, porque en Victory Motors, además de la cantidad de vehículos, de la diversidad de vehículos que van a tener para escoger, ellos no les van a vender un vehículo reconstruido jamás, va a estar garantizado, y si no tienes crédito o no tienes historial de crédito aquí en Estados Unidos, ellos te ayudan con eso porque ellos mismos te financian y también te envían el vehículo a Venezuela si eso es lo que necesitas. Victory Motors es el dealer que nosotros recomendamos. Me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.